Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que nos están haciendo seguimiento en estos programas y a quienes se nos unen precisamente. El día de hoy vamos a continuar justamente con todos esos temas en términos de diversidad, de género, en los que hemos venido trabajando. Recordar precisamente que estamos en compañía de la alcaldía, con la Dirección Local de Salud, en proyectos sobre concurrencias, en este caso para población LGTBIQ+. Entonces vamos a dar continuidad con esos temas tan interesantes de los que hemos estado hablando y que precisamente en el programa anterior nos quedó supremamente corto. El hecho de entender todo lo que tiene que ver justamente con identidad de género. Habíamos abordado varios temas importantes. El día de hoy nuevamente tenemos la compañía de Joana, psicóloga, mi compañera, y de Mariana, que es nuestra invitada, precisamente con experiencia en todos esos temas. ¿Cómo están? Con mucho frío. Pasma, Hoy está empiezas. mucho frío por acá, pero bien. Con un poquito de sueño. Solamente un poquito. Pero que precisamente esos son los retos. A mí me ha sorprendido mucho los cambios térmicos que tiene como toda la región oriente, que uno puede pasar de un piso térmico a otro en cuestión de nada. Segundos. Porque acá en Granada, justamente donde estamos grabando nuestro programa, hace muchísimo frío, pero yo creo que si uno se va caladito para Cocornado, San Carlos, ya debe estar un clima así todo cálido, todo sí, es delicioso. Como más fresco, como para andar sin saco. Creo que esa sería la conclusión. Sí, yo creo que sí, al menos un vestito de baño y charquito y sancochito a bordo de río estaría perfecto. Sí. Justamente. Bueno, ahora, retomemos entonces nuevamente como la dinámica. En el programa anterior habíamos planteado, digamos, ciertos comentarios, ciertas frases que hemos venido escuchando, creo que a lo largo de nuestra vida, eso de que es que si no te atrae sexualmente una persona, como que no, que no puedes sentir, o sea, que si no sientes una atracción física, emocional, sexual por el otro, entonces estás como medio mal, ¿no? Estás medio enfermo. Y yo creo que ahí tendríamos que hablar, o sea, esto pasa en diferentes contextos, con diferentes situaciones y con todas esas cosas que socialmente nos han dicho son las que tienen que estar bien. Y yo quisiera, antes de que sigamos hablando del tema, hacer como una reflexión interesante. Nosotras somos psicólogas, trabajamos con comunidades, todo lo que tiene que ver con el área social, pero trabajamos muy fuertemente todo lo que tiene que ver con el área clínica y nos encontramos con una diversidad de situaciones, de pacientes, cada uno con un sentir muy similar, pero ante situaciones distintas. Y cómo tenemos que empezar a entender que lo que a mí me genera malestar probablemente no es lo mismo que a Jacqueline le genera malestar. Que lo que a Mariana le genera malestar no necesariamente es lo mismo que a mí me va a generar malestar. Y que lo que termina generando esa incomodidad no es la situación, lo que pasa externamente, lo que soy, sino justamente todo eso que siento y pienso en torno a lo que pasa, derivado de una construcción que hemos hecho, en torno a lo que nos han dicho que es correcto, que es esperable, que es aceptable. Porque si nos salimos de eso que es correcto, que es esperable y que es aceptable, empezamos a experimentar una sensación de angustia muy grande. Y lo decíamos en el programa anterior. Entonces, claro, la angustia o el cuestionamiento de ya que es como, y es que no se piensa casar, es como, ay, ya me está dejando el tren, ¿cierto? Pero venga, ¿quién dijo que tienen que haber unos tiempos específicos para? Y que ahí tenemos que, y yo invito y quiero invitarlos a todos los que nos escuchan y nos ven a que tengamos una apertura interesante de escuchar y escuchar con respeto y escuchar sin juzgar al otro, entendiendo que todos podemos habitar el mundo, que todos podemos vivir las experiencias de una manera distinta y que no tiene que estar bien o mal, que no tiene que ser blanco o negro, que es el tema que nos convoca el día de hoy.
Claro. Y que Mariana también en programas anteriores nos ha señalado algo supremamente importante y valioso, y es que en medio también de la escucha es importante preguntarle al otro, ¿cierto? ¿Cómo se siente? ¿Cómo quiere ser nombrado? Eso me parece hermoso. Hace unos días que la conocí, justamente me preguntaba, ¿cómo te llamo? A mí, por ejemplo, en mi vida cotidiana me encanta que me digan Jackie, ¿cierto? Sobre todo porque no me hacen sentir regañada. Soy yo. Pero es poco frecuente realmente que a uno le pregunten, ¿cierto? ¿Cómo quieres? ¿Verdad? En ocasiones, en ciertos contextos, yo sí alzo la manita y digo como no vení, llámeme Jackie, ¿cierto? Por la confianza, la cercanía que me genera y porque en ciertos contextos eso es importante para mí. Pero qué tan importante también es ser consciente de ir preguntándole a las personas, vení, vos cómo querés ser nombrado, cómo querés ser tratado, cómo querés justamente mostrarte, y que eso también nos acerca a lo que hemos venido conversando, y es, bueno, las categorías son muy fáciles de deducir muchas veces. Finalizamos el programa anterior con el asunto de las ovejas negras, y uno se pregunta, ¿por qué negras? ¿Cierto? ¿Y eso qué significa? Y en medio de todo eso vamos a continuar precisamente entendiendo todo lo que en algún momento se ha categorizado en lo negro, ¿cierto? Como en lo oscuro, en lo que no se habla y muchas veces en lo que no se nombra. Y que además tiene mucho color. Que además eso que le nombramos negro tiene mucho color. Y también pues como mucha autonomía ahí detrás. Yo creo que hay muchas cosas que ustedes rescatan que son valiosas. Y empecemos por eso, por nombrar correctamente a la persona como le gusta que le llamen. No sé, yo por ejemplo he conocido personas que me dicen a mí mi segundo nombre, a mí no me diga por mi segundo nombre que yo lo odio, lo detesto. A mí me pusieron así por X o Y persona y esa persona me cae mal, ¿cierto? Entonces lo respetamos, sí, ¿cierto? Entonces cuando otra persona nos dice a mí me gusta que me digan así, un poco también parte de eso, ¿cierto? Yo quiero retomar eso de el juzgar, ¿cierto? De el poder examinar un poco como la vida de las otras personas, y es que incómodo sería que vinieran a hacernos un examen sobre nuestra vida, ¿cierto? Que nos dijeran, voy a mirar cosita por cosita para entender en su vida que está mal, ¿cierto? Que yo creo que está mal, y poder un poco como llegar y removerlo y decirlo, eso está muy mal, ¿cierto? Como, empezando por eso, es lo que el otro cree que está mal. Exacto. ¿Quién dijo que estaba mal? Y ahí muy es donde tenemos que ser supremamente abiertos, porque puede que yo no esté de acuerdo con lo que a ti te gusta, o con la percepción que tú tienes de X. Y no tienes que estarlo. Y no tengo que estarlo, pero mínimamente poder llegar a ese punto de, listo, yo no estoy de acuerdo, pero tengo la apertura de escucharte, de respetar eso, de entender que es tu forma de ver las cosas, de hacerlas, y no tiene por qué estar mal. Ni vos ni yo tenemos por qué estar mal. Claro, hay una cosa y es, tú no tienes que estar de acuerdo, pero sobre todo tampoco tienes que estar de acuerdo en la decisión de la otra persona, porque es su decisión, es su individualidad, ¿cierto? Si eso tú no lo quieres para tu vida, es completamente aceptable y comprensible, pero eres tú tomando una decisión, no tú tomando decisión sobre el cuerpo y la vida de otras personas, que eso es muy importante, ¿cierto? Como que entender también ese asunto allí. Entonces, estábamos hablando precisamente como de unos términos y unas categorías raras, bueno, unas más cercanas que estábamos teniendo allí, y parte como de esas afirmaciones de las que estábamos hablando, era por ejemplo el tema de las lesbianas, ¿cierto? Y decíamos, las lesbianas solo odian a los hombres, por eso prefieren estar con mujeres. Yo he escuchado en muchas ocasiones, una vez grabando un podcast el año pasado, sí, este año, con unas compañeras de trabajo, decíamos propiamente como todas esas creencias que estaban alrededor de las lesbianas, es que no les ha tocado un hombre que lo haga bueno, ¿cierto? Es que eso no lo han probado, es que están confundidas. Muchas personas también creen o tienen la creencia que esto tiene que ver con que fueron abusadas sexualmente en la niñez o en la adolescencia. No, yo quiero decir otra, también hay, bueno, desde la psicología, sabemos que la psicología es un campo de acción que es demasiado amplio, que tiene muchísimos
campos en los que podemos trabajar, tanto lo social como lo educativo, lo jurídico, y en el que nosotros de pronto nos movemos más, que es el clínico, pero ahí también hay como una diversidad, ¿cierto? En términos de los enfoques, ¿cierto? Y hasta donde también incluso a veces desde lo profesional se puede estigmatizar un poco, y no, es que es porque le faltó la figura paterna, ¿cierto? Cuando venga, ¿realmente es eso? No, tendríamos que... No, si nos faltó la figura paterna, más de la mitad de Colombia sería lesbiana, pues, porque... Empezando por eso. Empecemos por eso. Por un montón de mamás solteras que hay, entonces realmente... ¿Cuántos hagamos la cuenta? ¿Cuántos serían lesbianas? No, y hablemos justamente de la figura de papá presente ausente. Exacto. Esa también cuenta, ¿no? Sí, porque yo no necesariamente tengo que ser una mamá soltera, o no, yo puedo tener un hogar conformado y constituido por papá, mamá, y tener un papá ausente. Sí, total, tener un papá ausente o tener a ambos y tomar la decisión entonces de nombrarse como lesbiana y demás. Pero bueno, todo eso son un montón de creencias que tenemos alrededor de... Y por ello yo siempre les decía como no, hay que preguntarle a la gente cómo se le aparece el mundo, ¿cierto? Porque... primero como que las lesbianas, es decir, mujeres que gustan de otras mujeres, sean mujeres cis o trans, que ahorita vamos a hablar de qué significa eso, ¿cierto? El pollo para los términos ahí raros, para que ustedes por favor me digan, es que tenemos un pollo, queremos presentarles el pollo. ¿Cómo se llama? Se llama Rogelio. Rogelio. Y Rogelio nos ayuda con el tiempo, cuando necesitamos precisar cosas, y bueno, luego podemos definir con ustedes qué más quieren que signifique el pollo. Que igual el pollo lo van a ver mucho por acá en Granada, para que ya lo van a usar y demás. Sí, se queda con nosotros. Hay un asunto ahí, es que no se trata de un abuso sexual, aunque bueno, como hay asuntos particulares de la vida de cada persona, y de nuevo, ¿cierto? Pero no es, digamos, un asunto generalizado, que uno pueda decir a partir de eso todas las personas toman la decisión de ser lesbianas, ¿cierto? Además que hay una categoría mucho más grande, ¿cierto? Y es una categoría que se llama sáficas. ¿Alguna vez la habían escuchado? No. Rogelio. Rogelio, haz lo tuyo. Las sáficas son mujeres que gustan de otras mujeres, pero no necesariamente son lesbianas. Aunque lo estoy resumiendo mucho, acotando mucho, pero ahí, por ejemplo, entran las personas bisexuales, ¿cierto? Que son, por ejemplo, personas que gustan de ambos géneros, o incluso se salen de esos ambos géneros binarios, ¿cierto? Entonces, hay otras formas, ¿sí? Con ese término quedé como Rogelio. ¿Cuál? Sorprendida. Sáficas. Sáficas. Sí, pero es que además hay un montón de categorías dentro de los sáficos, o sea, no solamente estas, sino que son muchas más, y hay gente... O sea, los estudios sobre las mujeres lesbianas o sobre las lesbianas son muy amplios, porque además muchas mujeres no se nombran desde ahí solo por una orientación sexual, sino porque es una posición política y una posición ética. Espérate, ¿cómo sí? Sí. ¿De qué va esto? ¿De una posición política? Sí. Como de reivindicar el amor entre mujeres. Y hablan de la ternura como movilizador, ¿cierto? Hablan de la junta. Hay un montón de palabras alrededor de eso, pero para muchas, más que una orientación sexual, es una posición ético-política en la vida, una forma de vivir la vida, ¿cierto? Una forma de pararse en el mundo, pero no solamente con su orientación sexual, sino ante todo el mundo, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí entran a jugar un montón de asuntos como... Entonces la ternura como un asunto que moviliza y que además puede ser revolucionario y transformador. Y que además me quedo pensando en que es un asunto casi que nos ha estigmatizado a nosotros como mujeres, ¿no? Es que eres demasiado sensible, sí. Lloras por todo, y es Claro. muy débil, porque justamente Ajá. nos enseñan también a posicionar como esos paralelos. Si eres tierna, entonces eres delicada, débil, frágil, Claro. y me imagino que va de todo lo contrario. No, y que te hizo eso porque además nos van asignando emociones. Si ustedes ven, a los hombres se les asignan casi siempre la ira como única emoción posible, y a nosotras se nos asignan el resto, pero digamos entonces somos histéricas, la histeria pues que ha sido parte del proceso no metamos a Freud en esta discusión, pero Y el tratamiento para la histeria tampoco. ni la disforia de género tampoco, ¿cierto? Que también nos pasa mucho con ello.
Aquí hay un asunto importante y es que sí, eso es una reivindicación pues como de algunas desde esa posición y vuelve el tema de la expresión de género, ¿cierto? Las mujeres se pueden vestir de muchas formas, actuar de muchas formas, verse de muchas formas y no es que las lesbianas o mujeres lesbianas que se visten muy masculinizadas, lo que conocemos como masculino, que no es masculino, sino que lo hemos vuelto masculinizado, no significa que dejan de ser mujeres porque entonces usen ropa ancha, negra, pantaloneta, se corten el pelo, pues mucho, no, son formas y expresiones a través de las cuales vivimos nuestra corporalidad y ahí viene un nuevo término interesante que es la diversidad corporal, ¿cierto? Si nosotros nos ponemos a ver los cuerpos de todas son muy distintos, unas tienen senos más pequeños, otras senos más grandes, unas caderas más anchas, otras caderas más pequeñas, unas tienen el pelo largo, otras corto, unas tienen las cejas muy gruesas, otras son monas, otras son pelinegras, entonces empezamos también a ver una diversidad de cuerpos y ahí también hay que hacer un pare porque la industria, sobre todo la industria de la belleza y también nosotras mismas y el mundo en general ha replicado una idea del cuerpo que debemos tener. Entonces si ustedes por ejemplo entran a un supermercado, háganse de cuenta que van a Medellín y entran al Éxito y ustedes van a la sección de belleza. ¿Qué les dice la sección de belleza? ¿Para quién es? ¿A quién va dirigida? A mujeres. A mujeres, sí. ¿Y qué les dice? La tintura del cabello. ¿Para qué? Para la cana. Ah, sí. Listo. ¿La faja para qué es? Para el gordito. Listo. ¿El maquillaje para qué es? Para tapar nuestras imperfecciones. Claro, para algunas ya está muy bien por deseo porque les encanta, pues como que, y también es una vivencia súper valiosa y no hay que juzgar a las personas porque se maquillen. Pero miren que la tintura es para la cana, la faja para el gordito, la crema para la arruga. Nunca vamos a ser perfectas para el mundo porque nunca vamos a hacer lo que el mundo espera de nosotras, que es un modelo completamente, es como si nos sacaran de fábrica, este es el modelo, imprímalas a todas igual, no va a pasar, ¿cierto? Entonces, ajá. Y acá puedo traer un trauma de infancia. Ay, está bien. El modelo de la Barbie. Ay, no, terrible. Cierto, que yo no sé si también les pasó, pero la Barbie venía en un modelo flaca, ¿cierto? Con unas medidas estándar, mona. Claro. Háganme el favor. Y que a lo largo, digamos, como de mi vida, yo me he cuestionado mucho eso. Y ahorita hablando de las formas en que nos vemos o en cómo nos estandarizan. Y es que el modelo de belleza que teníamos, por ejemplo, en los 2000, la mujer que yo recuerdo ver y yo decía, qué linda y yo quiero ser así, es muy diferente al modelo que tenemos ahorita de belleza. Claro. Y que también el mundo casi que nos exige, nos obliga de, bueno, es que antes nos gustaban flacas, monas, ahorita no, es como trigueñito, el bronceado, precisamente, y ser bustonas, ser caderonas, pero cintura pequeña. Y es un modelo completamente diferente al que teníamos hace unos años. No, y distorsionado, ¿cierto? Pues como a veces no, uno puede llevar una vida consciente frente a muchos asuntos y eso está bien, pero acá el asunto es pues como la culpa que nos genera no cumplir con el modelo y sobre todo lo que viene con el modelo. Si ustedes ven en los 2000 la Barbie, ¿cierto? Si la trasladamos al mundo real, las mujeres delgadas, monas, pensábamos que eran como brutas, ¿cierto? Sí. Que no tenían conocimiento, pero muchas de ellas en realidad sí tenían mucho conocimiento y mucho saber que compartir con el mundo, pero no se les tomaba en serio por su corporalidad. Entonces también eso empieza a jugar un montón de asuntos y por eso la diversidad corporal, o sea, piensen en su familia, todos y todas tienen el cuerpo igual, no, definitivamente no, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con las expresiones de género de las mujeres y la forma en la que deciden presentarse ante el mundo, pues por decisión propia o también muchas de nuestras decisiones están atravesadas por esa industria o por lo que nos dicen, pero las lesbianas no siempre se ven como con expresiones masculinizadas, ¿cierto? En muchas ocasiones son expresiones muy feminizadas, ¿sí? Y también está bien, ¿cierto? Y hay un montón de diversidad de corporalidades, de formas en las que se nombran, puede ser solo la orientación sexual como puede ser una posición política y ética en la vida, ¿cierto? Entonces hay un montón de asuntos allí que nos han dicho que están mal, ¿cierto? Y no es que entonces, bueno, sí hay una cosa que es cierta y es que
las que somos sáficas nos enamoramos y nos vamos a vivir a los 3 días. O sea, los días en el lenguaje lesbiano son el doble, es como las vidas en los gatos y los perros. Más o menos funciona de la misma manera. Usted se va de la casa una semana y es como si fuera un mes. Entonces como que se duplica, eso sí es muy común. O van a escuchar que es muy común, es que a la semana ya son novias y a las 2 semanas ya se fueron a vivir juntas. No pasa todo el tiempo, pero sí es muy común y son comentarios dentro de la misma, pues como dentro de, digamos, la misma población que son como, sí, o sea, sí, es real. Sí somos, sí. Pero acá también podemos rescatar algo que hemos hablado en programas anteriores y es también los conceptos, ¿cómo lo llamamos? De temporalidad, es que te tienes que hacer novia y pareja para toda la vida. Ah, sí, sí. ¿Cierto? Las relaciones eternas y en algún momento nos hablabas precisamente de, es que vení, las relaciones pueden tener acuerdos, ¿cierto? Y pueden también tener tiempos o espacios de acuerdo a nuestra vida. Entonces juzgamos muchas veces este tipo de aspectos de acuerdo a lo que nosotros crecimos viendo, las novelas con finales felices y eternos, en donde no nos podemos salir de una relación, una vez lo asumes. Claro. Y cuando nosotros entendemos y podemos romper un poquito con ese esquema de tiempo, pues nos podemos relacionar de una manera más libre. Y sobre todo más sana, porque miren, hay una cosa que nos pasa mucho en las relaciones y es que nos han dicho todo el tiempo que uno debe ser incondicional. Y la palabra incondicional es imposible de cumplir, o sea, nos lo dicen con nuestras mamás, nos lo dicen en nuestras relaciones de pareja, yo no sé si ustedes en algún momento lo han pedido, pero uno no puede ser incondicional, por 3 razones simples, porque a veces usted no quiere, no puede o no está en condiciones, y eso va a pasar. O sea, ¿usted qué tiene que buscar en una relación? Reciprocidad. Las relaciones se construyen a partir de la reciprocidad, ¿cierto? Y entender a veces que el otro, no, si yo estoy muy triste y la otra persona también está, pues como completamente triste, como a veces nos sostenemos, pero a veces no vamos a poder, no vamos a poder acompañar, ¿cierto? Y tendremos que hacernos a un lado, ¿cierto? Y decir, mira, estas son mis formas ahora, pero yo no estoy en condiciones para acompañar. Otras veces nos va a pasar, es que yo no quiero ir a ese lugar donde usted quiere ir. Está bien, no quiero, ¿cierto? Como que hay una serie de asuntos que también ahí nos ponen en manifiesto y es, nunca nos enseñaron a decir no, y recibir nos es muy difícil para nosotros. Entonces, cuando hablamos precisamente que la incondicionalidad no existe, es muy fácil aprender entonces el que no podemos, no queremos y no estamos en condiciones, pero cuando lo vamos a recibir es mucho más difícil aún. Entonces eso... O incluso es difícil adaptarnos a eso cuando se nos ha dicho, tenés que ser incondicional, asumiste una responsabilidad y ya tienes que, desde ahí, desde el tener que hacer un montón de cosas, que a veces pasa eso, ¿cierto? Y cuesta, y a todas las personas nos cuesta aprender, por ejemplo, a poner unos límites y a expresar eso que queremos, eso que sentimos y a decir hoy no estoy en condiciones de, y que eso no tendría por qué estar mal visto nuevamente, ¿cierto? Sí. Y yo creo que casi que sí podemos definir todo esto que estamos hablando bueno, y cómo llegar a ese punto de comprender, de entender, de no juzgar, de todo esto que hemos venido hablando, lo podríamos resumir en una sola cosa, y es aprender a comunicarnos, aprender a preguntar, aprender a escuchar al otro y entender que nos podemos mover y que podemos modificar la forma en la que nos hemos venido relacionando, la forma en que hemos venido haciendo las cosas, según lo que hemos aprendido, según lo que nos han enseñado, pero que eso no depende solamente de mí como individuo, de manera, valga la redundancia, individual. Esto es un tema que es responsabilidad de todos. Claro. ¿Cierto? Y yo acá quiero rescatar un asunto, y es que nosotros somos seres en construcción todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, ese término de la incondicionalidad a veces se nos queda un poquito cortos, porque de repente que lo que yo quería, pensaba o sentía ayer, pues ya no es lo que quiero, pienso y siento hoy. Total. ¿Cierto? Y que ahí también volvemos entonces a los modelos. Entonces, si yo me construí, por ejemplo, como mujer lesbiana, entonces me tengo que quedar ahí siempre. Pregunta. No, pues incluso yo trabajo con muchas empresas del agro y justo ayer estaba con una persona
que es con quien movilizo unas cosas en el acro. Ujú. Y es una señora de 50, yo le pongo 50 años. Y estábamos hablando me preguntó con quién vivía y yo le dije, yo vivo con mi pareja. Y ella amablemente me preguntó, ¿tu pareja es mujer? Y yo le dije, sí, mi pareja es mujer. Luego me dijo, ay, la mía también, y chocamos puñitos. Y procedió a contar la historia. Ella estuvo casada durante muchos años y se separó y tuvo un amorío con su jefe. Su jefe es una mujer y ahora llevaban 20 años casadas, ambas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta mujer llegó cuando su hija más pequeña tenía 2 años y crecieron juntas y para sus hijos es completamente natural que ella haga parte de su cotidianidad, no es un asunto extraño, aislado. Su papá ha estado presente, entonces ella reconoce el lugar de su papá, pero sobre todo también reconoce y le ha dado un lugar a la pareja de su mamá. Y no tiene ningún problema con ello. Entonces, y su hijo, que en esa época estaba más mayor, tenía 14 años, también toda la vida dijo, es la pareja de mi mamá y yo le voy a respetar. A mí eso no se me hace, pues, como extraño, raro, no, por el contrario, como que entendió que uno puede sentir de muchas formas y eso se puede expresar, digamos, en distintas corporalidades, pero miren qué lindo lo que nos enseña eso, que no se asume, sino que se comprende y se escucha el lugar de la otra persona. Y ahí venimos con otra categoría que es la de los hombres gays, ¿cierto? Sí. Porque primero asumimos que son muy buenos en el asunto estético, ¿cierto? Como son súper buenos. No, si no es un gay el que me corta el cabello, no me lo corto. No siempre, digamos, son muy buenos en el asunto estético. Porque además, miren, hay una cosa y es que el modelo de hombres gays que nosotros hemos construido es un modelo de hombres gays con dinero, ricos, ¿cierto? Es que nos muestran las novelas. Ajá, las novelas. Piensen en Chepe Fortuna, el diseñador de Chepe Fortuna. Sí, O en el diseñador de Betty la Betty la Fea. Fea. Ajá, también. también. Sí, súper importante Súper ese. estilizado. Ajá. Se viste muy bien, de ropa de diseñador, ¿cierto? Tiene una estética impecable, sobre todo su lenguaje afeminado. Exactamente. Saben bailar muy bien, entonces empezamos a crear todos unos estereotipos alrededor de los hombres gays y asumimos entonces que si vamos a bailar y tenemos un amigo que se nombra desde ese lugar, sabe bailar, ¿cierto? Como que no siempre, ¿cierto? Y hablamos precisamente que la vivencia de estos asuntos es muy individual. Si a uno no le enseñaron a bailar y uno no sabe bailar, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues como que, o tampoco aprendió, no significa que ese sea un mandato, porque también vamos imponiendo mandatos precisamente en cada una de esas orientaciones sexuales o identidades de género, y eso también tiene unos costos significativos para las personas, porque entonces, ¿cuál es el gay estándar, cierto? No se trata de eso. Recuerden que cada persona es totalmente distinta y al ser totalmente distinta, precisamente no tiene que cumplir con eso que creemos de los hombres gays o de las lesbianas. Bueno, hay un montón de orientaciones sexuales, pues como que hay. También había una por aquí de que cómo así que a uno le puede gustar las personas sin importar sus genitales, ¿cierto? Que son esas personas que llamamos... ay, se me va ahora. ¿Por qué se me va? Bueno, en resumidas cuentas son las personas que les atraen otras por el hecho de ser personas, sin importar su identidad de género, sin importar su género, su sexo género asignado al nacer, ¿cierto? Ve, yo lo tengo aquí, pero se me olvidó. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, ahorita les digo la categoría porque la olvidé en este momento, pero bueno, entonces de las orientaciones sexuales son muchas. Ahí hay que hacer un pare porque también hay unas cosas distintas que son como las formas afectivas, que son diferentes, porque uno a veces ve muchas categorías, pero una cosa es la diversidad relacional, otra cosa son las orientaciones sexuales, que ya ambas las tocamos, y otra es esa diversidad afectiva, ¿cierto? Que también hay otros asuntos importantes, pansexuales, ya me acordé del término. Las personas pansexuales son aquellas que les gustan otras personas por el hecho de ser personas, no por su identidad de género, nada, cualquiera, ¿cierto? Como sin importar si es una persona no binaria, si es una persona entonces que se nombra como gay, en fin, como que un poco también parte como de eso. Y pues es importante como comprenderlo. No sé si nos gustaría explorar más identidades de género, porque hay muchas, demasiadas. Pues, o Roberto va a cantar.
No, lo saqué porque no cantó cuando dijiste pansexual y es un término que Ajá. realmente es frecuente en este momento porque se nombra Ajá. más, pero casi nadie entiende qué significa eso. Claro. Sí, Entonces, no. sí. Sí, es eso que les dije como ahorita, de que es esa atracción física, emocional y erótica, o no, pues como sabemos que puede darse en algunas y otras no, hacia cualquier persona, ¿cierto? Sin importar su género. Y en la diversidad afectiva, por ejemplo, han escuchado esa de sapiosexual. Justo en eso estaba pensando, te iba a decir como, yo he escuchado una que siempre me ha generado como mucha intriga, mucha curiosidad y que te la quería preguntar justamente, ¿eso de qué va? Ah, esa es la atracción que sentimos por las personas que son muy inteligentes, ¿cierto? Pero no es una orientación sexual, en realidad son formas, pues, diversidades afectivas. Porque, ¿qué? O sea, me parece muy interesante como que tú sepas mucho de un tema, entonces eso me atrae, ¿cierto? Me atrae y eso genera acuérdense que lo afectivo genera unos efectos y el efecto es que eso a mí me da mucho placer escucharte, entonces eso me atrae. Ujú. Entonces, por eso hablamos y la separamos, ¿cierto? Una cosa es la orientación sexual, otra cosa es la diversidad relacional y otras cosas son las diversidades afectivas que precisamente parten como de eso. Hay gente que mete esto todo en el paquete de las orientaciones sexuales, pero estos son temas complejos, convulsos, en debates constantes y eso significa que no todos vamos a tener que estar de acuerdo en dónde está o dónde no. Vuelve Rogelio con el factor del tiempo. Que nos está haciendo muy corto, vamos a tener que abrir una sección más amplia para poder seguir ampliando la información. Pero bueno, en términos de diversidad, creo que abordamos al menos lo más grande y Ajá. creo que es un conocimiento interesante para todos ustedes. Y la invitación es, bueno, que nos acompañen en el siguiente programa que va a estar muy interesante también. Y que todo esto que estamos transmitiendo sea de gran importancia para todos, ¿sí? Para toda la comunidad en general. Y retomo pues como el tema de la reflexión en términos de la apertura a escuchar, a entender el otro, independientemente de su identidad, su orientación, su forma de ver el mundo y de enfrentarse a ese mundo. Entonces nos vemos en una nueva emisión. Chao. Chaito. Chao. Rogelio dice chao.